Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra prédica del día de hoy. Hoy vamos a continuar lo que iniciamos hace 8 días y vamos a ver cómo hace 8 días vimos esta es la tercera prédica acerca de la carta de los Efesios. Recuerdan que ya estudiamos, ya escudriñamos un poquito acerca de a quién va dirigida, en qué situación estaba dirigida y cómo Pablo y dónde la escribió, ¿verdad? Así es que por una recomendación muy hermosa que me han hecho, y esa recomendación viene desde el núcleo de mi hogar, que es por parte de mi hijo, les voy a dar el título, porque me dice, es que el título lo das muy tarde y luego ya no sé cómo se llama la prédica. Entonces la prédica se llama Un regalo inmerecido. Así es que desde el inicio lo vamos a nombrar, un regalo inmerecido. La semana pasada vimos el plan maravilloso de Dios para el hombre, para nosotros y desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Vimos cómo Dios Padre planeó todo desde antes de la fundación del mundo. Él mismo diseñó un plan donde su Hijo realizó y el Espíritu Santo selló. Eso lo vimos en los primeros versículos. Hemos estudiado poco a poco, vimos la obra del Dios Padre. Es decir, que el Padre seleccionó y predestinó desde antes de lo que nosotros tuviéramos conocimiento ni nacido, desde antes de la fundación del mundo. Él eligió y predestinó a un pueblo, o sea, su iglesia, y hace más de 2000 años el Hijo estuvo sobre esta tierra para llevar a cabo ese plan, el cual se cumple en la cruz, para darnos una redención, pero darnos entendimiento, escuchen, darnos entendimiento y revelación de lo que Dios Padre quiere que sepamos, pero también asimismo para darnos herencia y esperanza. Eso fue lo que hizo Dios Hijo. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo selló esa promesa diseñada por Dios Padre en el cielo. Esto es lo que dice Pablo en el primer capítulo que estamos estudiando, y que todo esto lo hizo, ¿por qué? Por gracia, por el puro afecto de su voluntad, y como lo dice ahí mismo en el versículo 6 de Efesios 1:6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y ahorita vamos a estudiar eso, porque lo que vamos a ver es con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu. Oren por mí y por ustedes, hermanos, que nos escuchan, familia que nos ve. Oren, pídanle al Señor entendimiento, pídanle al Señor que les dé revelación de todo lo que veremos el día de hoy. Señor del cielo, mi Dios, Padre bueno, Padre eterno, todopoderoso y soberano, Señor, recurrimos a ti, mi Dios, para pedirte tu ayuda, tu respaldo de tu Santo Espíritu, Señor, que nos dé entendimiento de lo que vamos a ver hoy, Padre, que nos revele, Señor, pero no para nuestro conocimiento ni orgullo, Señor, para poner por obra y para entender lo que eres tú, quién eres tú, Señor, y por cuánto has hecho por nosotros, por amor. Te rogamos, mi Señor, que tú nos ayudes, que nos respaldes, Padre, que no salgamos igual, Señor, del día de hoy, que tu palabra sea la que nos haga entender y vernos a través de este gran espejo que es tu palabra. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues de hecho hasta ahí vimos la semana pasada lo que les estaba diciendo, y vimos o descubrimos la razón por la cual fuimos creados, ¿cierto? Para alabar a Dios, pero para una alabanza especial. ¿Cuál? Entender y atender la gloria de su gracia. A lo mejor va a ser muy repetitiva cosas, hermanos, porque Efesios habla sobre eso, pero es necesario. Si el Espíritu Santo, si Dios mismo inspira a Pablo para escribirlo, ¿por qué creen que sea? Pues porque lo tenemos que entender, y es difícil este entendimiento. Podemos pensar que lo sabemos, incluso muchos cristianos que nos decimos ya maduros, pues no sé, esto ya es leche para mí. No, hermanos, esto es verdaderamente profundo y que necesita estudio y constante para que no se nos olvide y entender el poder y la magnificencia de Dios tan grande, ¿sale? Entendiendo esa gracia que fue un gran amor que derramó desde mucho tiempo antes, que Él predestinó un camino
para su pueblo y que todo lo hizo por puro afecto de su voluntad, tenemos que entender y otra vez recordar en nuestra mente el Salmo 115, ¿se acuerdan? Todo lo que quiso ha hecho nuestro Dios. Nadie le ha dicho haz esto o planea esto o diseña esto. Es nuestro Dios, es soberano. Él lo quiso y Él lo ha hecho. Sin que ninguno de nosotros, de los que formamos su pueblo, tuviéramos algo en especial o haber hecho algo, porque sabemos que no es por obras. Nuevamente, es por el poder, por la sabiduría, la presencia de Dios, ¿sí? Lo que vimos hace 8 días. Y eso fue lo que vimos. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué fuimos creados? Cuando tú ves esa cruz, cuando tú ves a Cristo en la cruz, cómo se entregó, esa gloria tan grande, tan maravillosa de amor, a eso es lo que hay que alabar. ¿Cómo te puedes explicar que Dios mismo diseña un plan para entregar a su Hijo? Y para entregar hacia un pueblo que ni lo quiere, que lo odia, que lo totalmente lo rechaza y se burla de él. ¿Cómo poder entender esa magnificencia de amor? ¿Cómo poder entender ese diseño? ¿Cómo poder decir, mi hijo tiene que rescatarlos y tiene que sufrir y tiene que morir? Es algo muy tremendo, es algo muy profundo. Vimos cómo Pablo presentó una exaltada doxología, que inicia el versículo 3 al 6. Doxología es una forma especial de alabanza. ¿Y por qué lo alaba? Porque dice en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya lo vimos la semana pasada. Cómo nosotros bendecimos a Dios porque hemos visto, como dice Pablo, nos hace ver todo lo que ha hecho con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y tenemos que ir viendo, va a ser muy repetitivo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Y qué entendemos con eso? Que Cristo es la cabeza de un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Y entonces Cristo hoy reina en los lugares celestiales. Y aquí algo que podemos entender y que es importante resaltar de este versículo es que Dios nos ha bendecido. Nosotros le alabamos a Él con nuestros labios porque Él primero nos ha bendecido. Y nuestra bendición es una declaración de todo lo bueno de Él, porque así lo hacemos. ¿Cómo lo bendecimos? Declarando todo lo bueno de Él, hablando bien de Él. Pero Él nos ha bendecido con hechos. Qué diferencia, qué tremendo, ¿no? Es como, ¿cómo puedes comparar algo? Como se los decía, por eso tenemos que ir entendiendo cómo Cristo muere, cómo Cristo se entrega por obediencia y amor. Así es que Dios nos bendijo. No podemos pensar en algo más maravilloso que esto, porque cuando nosotros entendamos esta situación de que la bendición no es cuando lleguemos al cielo, sino desde este momento, pues es una bendición que por lo menos que no lo vemos, pero por lo que Dios hoy nos está revelando, que eso es lo que vamos a ver. Parte de las bendiciones de Cristo es eso, la revelación de su misterio, y que hoy nos está diciendo, desde el momento en que tú decidiste decirle a nuestro Señor Jesucristo, sí te sigo, con todo, desde ese momento tú estás siendo partícipe de esas bendiciones. Qué hermoso, ¿no? Y esta obra de hacernos ver lo que Dios quiere que veamos, la hace ¿quién? El Espíritu Santo. En nuestro corazón, a través de su palabra. Solamente es el que convence ¿de qué? De juicio y de pecado y de juicio. Entonces también es el que nos hace ver lo que realmente somos. Por eso hemos orado para que el Espíritu Santo nos haga comprender no solo hoy, sino todos los días la obra que Él ha hecho en nosotros, sin perder nunca de vista y de nuestra mente que esta obra fue diseñada y decretada desde antes de la fundación del mundo. Y aquí empiezo un poco de lo que vamos a estar viendo mucho, porque si comprendemos y nos asombramos, escuchen esta palabra, y nos asombramos, y permitimos al Espíritu Santo que ese plan perfecto de Dios Padre y hecho por su Hijo mediante el sacrificio en la cruz, ¿saben qué vamos a obtener primeramente? Paz.
vamos a tener una paz. Si tú te asombras de eso, por eso hoy lo quiero mencionar mucho, porque algo que yo sentía con Dios al estar escribiendo esta prédica, era de que nosotros no debemos de perder esa capacidad de asombro ante Dios. Es importante entender esto, porque nosotros en ese momento que perdemos esa capacidad de asombro, hacemos a un lado todas estas bendiciones. Ahorita lo vamos a ver. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de asombro y vemos lo que Dios ha hecho y lo que nos permite tener a través de su Hijo, por la gloria de Él, hermanos, en tu vida va a haber paz. Va a haber paz, porque vas a saber, comprender, entender que Dios ha hecho esto con un propósito bueno para cada uno de nosotros. Como lo vimos en el estudio de Salmos, no sé si recuerden el Salmo 139, y si gustan ir, pues vamos rápidamente al Salmo 139, el cual es un salmo que detalla el cuidado especial y tan cercano de Dios con su pueblo. Y fíjense cómo ese cuidado, y por muchas personas tienen como vigilancia, y que esto genera en ellos miedo por esa cercanía de Dios. David, el salmista, lo que leemos aquí en el Salmo 139, él se deleita por lo que dice. Nada más vamos a leer 6 versículos, fíjate. Dice 139:1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, a cada uno de todo el mundo conoce el Señor. Así para que tengamos nada más en nuestra mente el poder de Dios. A cada uno de todo el mundo conoce el Señor, dice. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Pongan su nombre ahí. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo pensamos a veces? En contra del Señor. Has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, Él sabe perfectamente dónde estamos. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. ¿Qué Dios como nuestro Dios? ¿Qué Dios? ¿Por qué recurrir a imágenes o a dioses hechos por manos de hombre o a situaciones meramente dogmáticas y sobre todo, pues ancestrales que vienen de tradición y tradición? Ya saben cuáles me refiero, donde solamente nos enseñan ritos para ir y disminuir al Dios Todopoderoso a una imagen o a una figura. ¿Por qué no recurrir a este Dios Todopoderoso donde dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano? Es decir, una muralla. Lo que está haciendo Dios en tu vida es una muralla. Si tú quieres estas promesas, por eso es necesario entender a Dios. Es entender cómo puedo adquirir o ser partícipe de estas promesas. Y lo vamos a ver al final. Tal conocimiento, dice el salmista, dice David, es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿Ya ven? Quien diga que, otro ejemplo más, quien diga que conoce a Dios, pues a lo mejor es mejor que Job y que David. O que el mismo Pablo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque es difícil de entender, hermanos. Los caminos, los pensamientos de Dios son muy altos, muy profundos. Lo único que hay que hacer es con fe y pedirle discernimiento, porque es lo que vamos a ver hoy, que es lo que genera una de las bendiciones espirituales que nos da el estar con Cristo, es este discernimiento, es esta sabiduría e inteligencia espiritual. Así es que, ¿cómo no vamos a estar asombrados de Dios? ¿Cómo no estarlos? Nada más con leer estos 6 primeros versículos, ¿cómo no puedes decir: este es mi Dios? Este es mi Dios en el que confío. Él sabe qué pienso, Él sabe antes de que yo hable lo que voy a decir, sabe cuántos cabellos tengo. Y más adelante en el Salmo 139 dice: desde el embrión me vieron tus ojos. Pero al final dice: Jehová, oh Jehová, escudriña mi corazón y muestra mis pecados. Hermanos, esto es conocer a nuestro Dios. No es ir y hacer una serie de oraciones o rezos sin entendimiento. Es ir y entender quién es Dios, saber cómo es Dios, saber lo que quiere de nosotros, hablarle, comunicarme, una relación. Señor, perdóname, necesito de ti. Nuestro Dios vive en el corazón hoy en día.
Pero tenemos que tener cuidado, porque si contristamos al Espíritu Santo, no podemos asombrarnos de Dios. Por eso les decía. Y por lo tanto, lo que veremos hoy difícilmente te será atractivo, sino todo lo contrario. Contristar es entristecer, y el Espíritu Santo se aleja. Ya lo vimos en prédicas, lo vamos a ver en Efesios. Y seguirás buscando eso que tú piensas que necesitas para realizarte, para ser exitoso. Y nada de lo que hemos visto o veremos te será para ti de una forma asombrosa. Todo lo contrario. Pensarás que eso te lo mereces. Por una situación bien fácil y sencilla, porque desde el inicio, desde los tiempos, el orgullo se hizo presente en el hombre y manifestó el pecado. Cuando el corazón orgulloso se enaltece y piensa que lo que tiene es porque se lo merece, Dios se hace a un lado. Lo vamos a ver. Hemos visto que las bendiciones de Dios Padre, pero hoy veremos las bendiciones de Dios Hijo para su pueblo. Donde comienzan es aquí en el versículo 6 de Efesios 1:6. Y hay una frase que tomo para iniciar esto que dice: el Padre nos aceptó en el amado. En el amado. Y vamos a repetir mucho, en él. El amor de Dios, ya lo vimos hace 8 días, es la esencia, ¿cierto? Y vimos cómo es el amor, ese amor ágape. Lo vimos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo, ¿se acuerdan? Y vimos cómo Dios es amor, y aquí está diciendo en el amado, lo que significa que solo se puede ser aceptado por Dios, ¿a través de quién? De Cristo, de su Hijo. Vamos a ver las bendiciones que tiene Dios Hijo para nosotros. Vamos a leer los versículos de 6 al 12. Ya estamos ahí en Efesios 1, del 6 al 12, por favor. ¿Ya estamos? Bien, dice: para alabanza de su gracia con la cual nos hizo, la gloria de su gracia, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que él hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Y de esto lo que les voy a mencionar que yo veo y que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Qué vemos? Primeramente, que en el amado hemos sido aceptados por Dios Padre, en el amado. Que eso lo vamos a ver. Segundo, que yo veo es que lo que vemos aquí es que en Cristo tenemos redención. ¿Qué es la redención? Ya lo estudiamos en parte de lo que fue la pandemia. Fue una prédica precisamente. Pago por el rescate. Alguien pagó por nuestro rescate. También vemos que en Cristo tenemos sabiduría e inteligencia. ¿Y saben qué es? Esto es bien importante, para no andar dando tumbos en este mundo. No andando ahí a la deriva. Que nuestra vida sea una crisis, una situación donde no sepas resolver todos tus problemas o situaciones que te enfrentas. Y obviamente está hablando de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se dan cuenta? También vamos a ver que Cristo nos da a conocer el misterio de la voluntad del Padre. Eso quiere decir la revelación. Eso quiere decir entendimiento. Porque es para todo el mundo, no es para todo el mundo este entendimiento. Sí lo sabemos, ¿verdad? También vamos a ver cómo en Cristo se reúnen todas las cosas y somos herederos con Él. Eso es algo que también vamos a ver. Pero ¿saben una cosa? Todo esto lleva un propósito, como lo que ha hecho Dios Padre, para que seamos para alabanza de su gloria. Ya después, la siguiente semana, vamos a ver lo que Dios Espíritu Santo hace, qué obra hace en nosotros. Vamos desmenuzando poco a poco para el entendimiento necesario.
Estas bendiciones, como las diseñadas por Dios Padre que vimos hace 8 días, no son para todos, es lo que les decía. Solamente son para sus hijos. Dice Juan 1:12 que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quién vino? Cristo. ¿Sobre quién vino? Sobre su pueblo. ¿Y qué hizo su pueblo? No le creyó, no lo recibió, no dijo, no, espérate, nunca vio al Mesías, al ungido. Al contrario, nosotros lo sacrificamos ahí. Así es que estas bendiciones son diseñadas para los que son sus hijos. Por lo tanto, ahí mismo en Juan 1:12 y adelantito dice, mas todo aquel que lo recibió tiene la potestad de ser hijos de Dios. Esto ya lo hemos enseñado y lo sabemos perfectamente. No todos son hijos de Dios, no todos. Todos somos creación de Dios, pero no todos. Por eso la enseñanza, por eso es necesario aprender, comprender esto. Y esto es que sabemos que es un Dios tan bueno que Él mismo hace que el sol salga para buenos, para justos e injustos, así como hace llover para justos e injustos. Eso lo hemos visto, lo hemos estudiado, cómo esa gracia de Dios sobre todos está presente. Y es como Él hace que todo eso disfruten tanto los injustos como los justos, como sus hijos. Pero ¿saben una cosa? Hay unas cosas especiales como las que estamos viendo hoy, las bendiciones espirituales. Y esa gracia que es común para todos, es una gracia y donde podemos entender para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, o que si tú crees que todo lo que tú has hecho lo has logrado por ti mismo, déjame decirte que la prosperidad viene de Dios al margen de que seas creyente o no. ¿Escucharon? La prosperidad viene de Dios al margen de que seas creyente o no. O sea, viene de Dios, no es de ti. Así como la salud, la capacidad intelectual, viene de Dios, al margen de que seas creyente o no. Si tú crees que tú eres muy especial y que por eso te eligieron para ese puesto, para eso, no, es Dios el que ha provisto. Pero esa es una gracia común. Lo que estamos viendo es algo especial del Señor para sus hijos. Pero qué terrible o qué mundo sería esto sin esa gracia general para todos. ¿Se imaginan un mundo así sin esas bendiciones de las cuales todos podemos disfrutar? Porque el sol sale para justos e injustos. Imagínate que dijeran, no, pues aquí no, nada más sale aquí en este. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo sería el mundo sin esas bendiciones? Pero es algo importante que quiero resaltar. Estas bendiciones horizontales de este mundo no trascienden a lo eterno. Nada de lo que tienes, tus posesiones, tu inteligencia, todo eso intelectual y todo eso no va a trascender. Solamente estando en Cristo es como va a trascender tu vida y tus pensamientos. ¿Por qué van a cambiar? ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque al ver todas las bendiciones que Dios otorga a sus hijos, que son eternas, pues por eso es que les decía que debemos de asombrarnos. Debemos de ser conscientes de la importancia que tenemos que estar presente, que tenemos que tener presente en nuestras mentes para estar siempre agradecidos con Dios y estar asombrados por cada cosa que sucede. No sé si a ti te ha pasado, a mí me asombra luego cuando el Señor provee para algo que tú no tenías y llega alguien y te dice, ten, hermano, ¿sí o no? Y es Dios haciendo las cosas, no es el hermano ni es nadie, es Dios quien mueve corazones, es Dios quien se preocupa por su pueblo y Él utiliza a quien sea, mueve un corazón y dice, ¿sabes qué? Ve, dalo, hazlo. Ese es el Señor. Por eso cuando nosotros le damos la gloria al Señor, el Señor dice, no, este corazón humilde y sencillo puede servirme. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Un regalo inmerecido. Y quizás hemos escuchado muchas prédicas acerca de los regalos inmerecidos, sí, ciertamente, porque es su gracia. La capacidad de asombro a lo que Dios ha hecho en mi vida, difícilmente voy a hacer, sin la capacidad de asombro, a lo que Dios ha hecho en mi vida, difícilmente voy a ser agradecido con Él. Porque como lo dije antes, vas a pensar que lo mereces porque estás acostumbrado a recibir lo que recibes. Por lo tanto,
no serás agradecido con el Señor y pensarás que es por ti. Y eso es bien tremendo, hermanos, porque muchas veces nos olvidamos de Dios. Dios te prospera, pero te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios. Y sabes una cosa, eso es tremendo. En nuestro pensamiento y en nuestro corazón llega Satanás y te empieza a poner pensamientos que te desvían de ese propósito, de devolverle al Señor lo que le corresponde a Él. Lean Malaquías 3, 8 y 9. Por tanto, hermanos, no se acostumbren a recibir todo lo que han recibido. ¿Escucharon? No se acostumbren a recibir todo lo que han recibido. Porque si te acostumbras a que tu hijo hoy lo ves con salud, no te vuelves agradecido al otro día y no dices, Señor, gracias porque mi hijo despertó con salud, mi esposa, todo lo que tengo, Señor, estoy completo. El día que uno pierde esa capacidad de asombro, hermanos, cada día el Señor hace un milagro en despertarnos. Si el Señor no quisiera, muchos de los que estamos aquí, incluyéndome yo, ya no estuviéramos, hermanos. Saliendo de aquí podemos ya desaparecer, o sea, de este mundo, dormirnos ya, morir. Pero el Señor prolonga su misericordia, todos los días la renueva, todos los días, Lamentaciones 3:23, todos los días, y todos los días vemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos, cómo el Señor nos levanta. ¿Damos gracias? Tenemos que dar gracias. Así es que entramos en el estudio del versículo a versículo, para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6, con la cual, esto es gracia, nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué vimos? Pues que esto ya lo vimos la semana pasada. Dios planeó, diseñó cómo destruir al pecado. ¿Escucharon? No era salvarnos y ya, escuchen, no era salvarnos y ya. Era la destrucción del pecado mediante el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto fue por gracia. Y para que su pueblo alabara esa gracia. ¿Sí? Nunca debemos de perder de vista su gran amor, esa es su esencia. No lo hizo para demostrar que Él es Dios, Él ya era Dios, Él ya es Dios. Él no necesitaba ni de ti ni de mí, ni de mostrar su amor a través de ti y de mí. Él ya lo tenía, Él tenía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él dice en el amado, Él ya amaba. Estoy explicándome, ¿verdad? Él no necesitaba de nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que valorar. Qué grande es nuestro Dios. Yo sé que esto a lo mejor todavía no lo comprendemos, hermanos. Es difícil. Porque vienen muchas preguntas a nuestra mente y yo se los dije hace 8 días. Yo sé que esto no va a resolver todas sus dudas. No somos dioses, no somos Dios, ni dioses de este mundo. Somos unos simples personas creadas del polvo de la tierra. Y al polvo volveremos. Hermanos, al tener ese asombro en nosotros diariamente, pues lo que va a generar ese asombro va a ser un agradecimiento. De forma natural hacia Dios. Y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿no te asombras cómo es que Dios te ha dado tanto? Díganme. Y no piensen, pues puedes pensar en lo que quieras, material, pero tan solo piensa en tu vida o en la de tu familia. Si es que tienes hijos, si es que tienes hijas, si es que tienes esposa. ¿No te asombra cómo es que Dios te ha dado tanto? Y hace rato orábamos porque decimos sin merecernos. No soy digno, Señor, de lo que tú me has dado. Ahí es cuando nosotros verdaderamente entendemos cómo la obra del Señor ha hecho en nosotros. Déjate sorprender ante un Dios tan impresionante que aunque resulte increíble, envió a su Hijo único mismo que quiso ser enviado y lo envió a morir por alguien que lo ignora, se los dije, que lo desprecia, que se burla de él, que lo escupe y que no sigue sus consejos. ¿Cómo entender ese amor? ¿Cómo puedes entender que Dios mismo, hasta por el asesino más grande que tú tengas en mente,
como por ese orgulloso y soberbio que tú puedas pensar o ser o como sea. Por eso murió Dios, por eso murió Cristo. Nosotros tenemos que decir como el salmista decía en el Salmo 8, apúntenlo, 8:3, decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Esa reflexión del salmista no es cualquier cosa, hermanos. Esa reflexión del salmista es entender que nosotros no somos nada. ¿Cómo es que Dios se está fijando en unas criaturas pues que no somos nada? Es su amor, su misericordia y su gracia. No perdamos de vista que fuimos creados, escúcheme y se los he estado repitiendo, para impresionarnos de ese regalo inmerecido que es la gloria de su gracia. Por eso yo necesito entender, y por eso un propósito de hoy es que no perdamos esa capacidad de asombro, hermanos. No pierdas esa capacidad de asombro. Esa gracia derramada sobre una cruz para nosotros que todavía somos incapaces de agradecer semejante sacrificio. ¿Cómo entiendes que somos aceptos en el amado? Pues es gracia. Ser aceptados en el amado significa que somos aceptados en la presencia del Padre gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la definición. Por lo tanto, somos adoptados como sus hijos gracias a lo que su amado Hijo hizo en nuestro lugar. ¿Escucharon? A nosotros nos correspondía derramar sangre, a nosotros nos correspondía pasar ese sufrimiento, a nosotros. Pero ¿cuándo lo íbamos a lograr? ¿Cuándo? Nunca. ¿Por qué repetimos tantas veces la palabra gracias? Gracias, dar gracias a Dios, tener esa gratitud, ser agradecidos. Bien, la palabra gracias tiene una etimología de la palabra gratia, ¿sí? Y que significa un favor inmerecido, un regalo que no merecemos. Ya entendemos, ¿verdad? Ya entendemos el propósito, o más bien el título de esta enseñanza. ¿Cómo puedo entender mejor este versículo 6, que somos aceptos en el amado? Escuchen esta definición. ¿Cómo puedo entender mejor? Fuimos expulsados del jardín del Edén en Adán, pero solo con Cristo volvemos a ser aceptados para con el Padre. Porque solo Cristo pudo hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Solo Él pudo pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Eso es lo que significa esa parte del versículo 6, en el amado. Fuimos expulsados con Adán. La mayoría ignora y se ríe de este sacrificio, ¿cierto o no? Y me recuerda mucho aquellos días cuando vemos y conocemos la historia y hemos leído cómo le decían: pues tú que dices que eres Dios, sálvate a ti mismo. ¿Se acuerdan? Cómo se burlaban de él. Incluso le decían: crucifícale, crucifícale. Si sabes, si eres Dios, dime cuántos dedos tengo. Qué tremendo es el humano, ¿verdad? Y lo sigue siendo. Nosotros vivimos todo lo contrario a eso. Vivimos agradecidos por esa inmensa gracia, por la revelación que eso nos ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, la cual nunca debe de dejar de ser alabada, porque para eso nos creó. ¿Escucharon? Y aquí quiero dejar bien claro esto, hermanos, porque lo que no debemos de permitir es que se vuelva esto un rito o una norma, entiéndase religión o religiosidad. Porque decir: es que yo nací para estar alabando al Señor, voy a estar alabando. No, hermanos, no se trata de alabar por alabar, escucha, sino se trata de ser alabanza para su gloria. ¿Escucharon? Y no lo digo yo. Vean lo que dice Efesios 1:12. Nos vamos a adelantar un poquito. Vean lo que dice, como dice Pablo: a fin de que ¿qué? De que seamos para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta? ¿Ya estamos entendiendo el propósito? ¿Para qué fuiste creado? No se trata de estar alabando, cantando, poniendo alabanza. Se trata de mostrar mediante tu conducta,
mediante lo que tú has valorado, entendido el sacrificio de Dios, que seas alabanza para su gloria. ¿Cómo puede ser alabanza para su gloria? Ser el mejor trabajador en tu empresa, en todo cumplido. Si estás en el servicio de Dios, ¿cómo tienes que ser? Si eres un servidor, pues tienes que ser conforme a lo que Dios ha establecido para alabanza, ser alabanza de Él. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿soy alabanza del Señor? ¿Le agrada? Y ya es donde hoy en la mañana nos estaba confrontando, ¿verdad? En la reunión de oración, bien tremendo, bien bonito, que el Señor nos muestra que no somos nada, que es su gracia que está obrando en nosotros y que estamos siendo transformados y que su obra está siendo cada día en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Ya vimos entonces el versículo 6, que es por gracia, por el puro afecto de su voluntad, y es eso, que fuésemos predestinados y elegidos conforme a su sabiduría y por un enorme amor, para hacer alabanza de su gracia. Por eso es que vemos que es un regalo inmerecido, ¿sí? Sin embargo, lo que vemos a partir ya del versículo 7, vemos cómo este regalo tuvo un precio, hermanos. Escuchen, porque tú lo que obtienes es de gracia, es gratis. No pagas nada, no haces nada por recibir. Pero ese regalo tuvo un precio, tuvo un costo. Y es un costo que ni tú ni yo podríamos haber pagado. Y esto es la obra de Dios. Y ahorita voy a mencionar lo de gratis, porque finalmente a ti y a mí no nos costó. Lo que tú y yo teníamos que haber hecho y pagado, lo hizo alguien más. Eso es la redención. Y ahora vemos cómo lo dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Pues vemos la gracia, ese regalo que nosotros no tenemos que pagar por ello. Pero ¿saben una cosa? A Dios no le salió como a nosotros. Dios pagó con su propio Hijo. Dios pagó con su propio Hijo. ¿Qué le costó? La sangre de su Hijo. Y esto es algo que desde luego no se entiende muy bien en esta sociedad, escuchen, moderna, acostumbrada a tener todo gratis. Y sabemos que se engañan a sí mismos porque todo tiene un costo. Entender el costo de todo y principalmente de ese regalo inmerecido que es por gracia, pues simplemente nuestra entrega, nuestra alabanza, nuestra gratitud hacia Dios va a ser mayor. ¿Y qué digo de nuestro servicio? Pues aún más, ¿verdad? El Padre derrama su gracia en nosotros, pero es en el Hijo en quien tenemos redención. ¿Escucharon? Eso es lo que nos está diciendo. Así que si es que creemos en esa gracia que nos ha sido concedida, pues nos tenemos que tener siempre presentes, nunca perder de nuestra mente esa capacidad de asombro, porque en ese momento vamos a perder la gratitud hacia nuestro Dios. Por eso insisto y repito, esa gracia, esa obra tan hermosa, tan grande, que para mí no me costó, pero para Dios sí, para Hijo, nuestro Señor Jesucristo sí, tenemos que valorar, tener presente. Porque no nada más se trata de recordarle en una fecha y de hacer todo un show, todo un espectáculo y llamar a todos y crucificarse y flagelarse y que aquí, eso no es nada, eso no significa nada para Dios, lo aborrece. Si yo les dijera la palabra es muy fuerte, cómo Dios lo piensa de todo eso. Pero saben una cosa, entender a Dios en su sacrificio es entenderlo en la mente y en el corazón. Por lo tanto, mi conducta, mi forma de hablar, todo lo que expreso, todo quien soy tiene que cambiar para hacer alabanza de Él. Porque yo entendí por qué murió, porque murió para que el pecado muriera y todo lo que yo hago es pecado. ¿Escucharon? Si no estoy con Cristo, todo lo que hago es pecado. Y eso es algo que yo sé que no se entiende. Pero cuando conozcas el corazón, como lo dice Jeremías 17, que es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Nadie lo conoce. Y sabemos que dice que no tiene cura. Lev en hebreo, no tiene cura. ¿Cuándo tiene cura? Hasta que Cristo llega, limpia eso y empieza a hacer una transformación, una regeneración en ese corazón engañoso y perverso.
Y lo que antes hacías para tu provecho, para tu propósito, a lo que le querías sacar ganancia, manipulabas, trabajabas, robabas, mentías y todo eso, tú dices, Señor, no puedo hacer así porque tú no eres así. Estamos entendiendo, ¿verdad? Pero esta obra de nuestro Señor tiene una forma, escúchenme, yo lo que veo es esto, tiene una forma de cómo se hizo, tiene un fondo y tiene un resultado. Fíjense, vean la forma, cómo nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre diseña esta forma. Hebreos 9:22, no vayan, escríbanlo, por favor. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No se hace remisión de los pecados. Esa es la forma. Tenía que haber, ¿qué? Derramamiento de sangre. Eso es lo que el Dios Padre ha diseñado para pagar algo que se tenía que redimir, solamente con sangre. ¿Y quién hizo eso? Nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos viendo, las bendiciones de Cristo en nosotros. Y esto es como en el plano legal, hablando en este mundo horizontal, todos los abogados, todos los que se ocupan de la ley, aplicar la ley, dice que el que cometió el acto ese debe de pagar, ¿cierto? Como dice el dicho, el que la hace, la paga. ¿Cristo lo hizo? Contesten. ¿Por qué pagó? Tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es algo que no podemos comprender. Ahorita lo estamos viendo y el Señor está dando discernimiento, pero ¿te atreverías a dar a tu hijo? El fondo que les decía, la forma, el fondo. Fíjense, esto es hermoso porque el Señor nos da entendimiento y revelación de esto. Fíjense, el fondo dice, según las riquezas de su gracia. Escuchen, esto es algo que tenemos que prestar atención. Dios Padre no solo nos da de su gracia. ¿Cómo podemos entender esto? Él nos da conforme a las riquezas de su gracia. ¿Cómo podemos entender esto? Imagínense a un rico que ve en necesidad a alguien y le da de su riqueza. O ese mismo rico ve a necesidad a alguien y le da conforme a su riqueza. Las dos situaciones son dar. ¿Me estoy explicando? En las dos situaciones da, pero hay una gran diferencia. Escuchen, porque el rico da de su riqueza y eso puede ser poco, porque da de su riqueza. Pero si da conforme a su riqueza, es decir, conforme a lo que tiene, que es muchísimo, pues te puede dar mucho. El Señor dice que Él nos da según las riquezas de su gracia, o sea, conforme a su gracia, conforme a la riqueza. ¿Y cómo es su riqueza? Inmensa, hermanos. ¿Qué es lo que nos da el Señor? Tremendo, no lo vemos, pero día con día podemos abrir los ojos. Eso es una riqueza de su gracia. Ahora estamos comprendiendo, ¿verdad? Día a día tú sabes que tienes un trabajo y el Señor, gracias Padre, esas son las riquezas de su gracia, que también es una gracia general ahí porque todo el mundo tiene trabajo, pero para su pueblo Él cuida, Él provee, Él protege. Pero ahora vemos el resultado. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues el perdón de los pecados. Y esto es tan grande y maravilloso que es lo único que nos hace estar delante del Padre, hermanos. El día en que tú decidiste seguir a Cristo, decirle, sí Señor, yo voy contigo, yo te sigo a pesar de las burlas, a pesar de lo que diga mi familia, a pesar de mis amigos que me dejen de hablar, que se burlen, que me mencionen, que digan lo que digan, yo te sigo, Señor, porque ahora puedo estar delante del Padre. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Hermanos, es en y solamente en Cristo para ser justificados ante Dios. En su muerte es como somos perdonados y en su resurrección es como tenemos esperanza. ¿Escucharon? Eso es el Evangelio, precisamente. Eso es el Evangelio, su vida, su muerte y su resurrección. Lo que hace y confirma que Él era el Hijo, el ungido, el Cristo y aquel que tenía que venir.
Eso es el Evangelio, hermanos. Así que, mis hermanos, si estamos en Cristo, el perdón que hemos recibido de Dios Padre es conforme a las riquezas de su gracia. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo no voy a alabar a eso? ¿Cómo no voy a asombrarme? ¿Cómo no todos los días voy a decir gracias, Señor? Gracias. Y ahora yo entiendo que, Señor, que todo lo que permites aquí en esta vida, hacia mí, hacia mi familia, hacia todos los demás, Señor, es porque tú tienes un mejor plan que el mío. Y yo a veces te pido porque precisamente mi corazón engañoso y egoísta me hace ser o pedir así de esa forma, pero tú tienes otro plan. Y yo te doy gracias, Señor, porque no me das conforme a lo que pido, sino conforme a lo que tú sabes que necesito. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Además, al tener el privilegio del perdón de Dios, tenemos el privilegio de conocer el misterio de su voluntad. Escuchen, esto es hermoso, porque eso les decía al inicio, que veíamos lo que veíamos de los versículos 6 al 12, y que es una de las bendiciones de las que Dios nos permite, y que es conocer el misterio de su voluntad. Vamos a leer los versículos de Efesios 1, del 7 al 10, por favor. ¿Sí estamos ahí? Efesios 1, 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No solo, no solo salva el Señor, nos salva, nos revela y nos da a conocer lo que Él quiere que sepamos. ¡Qué tremendo! Vaya, es algo que de veras nos asombra. Solo la gracia de Dios tiene el poder de hacernos entender lo que Dios quiere que entendamos y que sea como Él lo ha establecido y diseñado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que mucha gente lee la Biblia y dice: no entiendo. ¿Sí o no? Es que no entiendo, es que, ¿sabes? Yo lo leo y no entiendo. No, desde luego. Primeramente necesitas al Espíritu Santo para poder revelarte esta verdad. El versículo 8, vemos las palabras ahí que resaltan: sabiduría. ¿Saben qué es sabiduría? Sabiduría espiritual es la habilidad para aplicar correctamente lo que sabes. O sea, si ya sabes que es bueno, pues lo haces. Si sabes lo que es malo, no lo haces, ¿cierto? Esa es la sabiduría que Dios te da. Pero también habla de inteligencia. Estoy hablando de inteligencia espiritual, En el griego significa discernimiento, esa inteligencia. Es decir, que ahora podemos discernir las verdades profundas, cosas que no todos pueden hacer. ¿Se dan cuenta? Esta es la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Este discernimiento sirve para entender cuál es el misterio de su voluntad y qué es lo que sigue en el versículo 9, o lo que podemos ver ahí. Misterio, y les digo, misterio es algo que no se puede conocer, por eso se dice misterio, ¿sí? Pero Dios ha tenido el beneplácito de dárnoslo a conocer en la Biblia. Sin embargo, y aunque todo el mundo pueda leer como cualquier otro, pues simple y sencillo no se le da esa revelación. No lo entienden, ni la sabiduría ni la inteligencia para discernir los planes que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Imagínense una persona, y con todo respeto digo, si tú estás empezando, qué bueno que estás empezando, para que puedas comprender que tú necesitas de Dios para poder entender la palabra de Dios, para entender sus planes, para que tu vida cambie. Pero si hay personas que estudian para poder confrontarnos, simplemente el Espíritu no les revela nada. Y traducen y tergiversan toda la Biblia. Por eso se hacen esas religiones, por eso tanta situación, por eso tanta religiosidad o mal aplicada, esa herejía que hoy se llama la mal llamada ¿cómo se llama? De la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, que no es evangelio. ¿Por qué? Porque precisamente sacan versículos de fuera del contexto para su propio bien de esas personas. Y no, hermanos, esto es lo que tenemos que entender, que Dios nos da ese entendimiento, esa revelación,
mediante su Espíritu Santo al estar en Cristo. Son unas de las bendiciones más grandes que podemos lograr. ¿Saben una cosa? Hay personas que creen que Dios no prueba. Dicen, no, ¿cómo crees? Dios no prueba. Dios no permite la prueba. No, pues, entonces quítale Primera de Pedro, quítale Santiago, quítale todo, pues casi toda la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo no va a probar Dios? ¿Sabes qué? Es que necesitas al Espíritu Santo para que te revele. Pero como es un corazón orgulloso y soberbio, dice, Dios no prueba. Y de ahí no lo sacas. Y ahí es cuando uno dice, que Dios te ayude. Claro que prueba. Claro que necesitamos ser probados. ¿Para qué? Para que seamos pulidos como el oro, dice su palabra. ¿Cierto? Así es que, ¿cuál es tu propósito por el cual fuiste creado? Y saber fielmente hacia dónde vamos. Eso, hermanos, eso es la revelación y eso es un milagro. Saber para lo que fuiste creado y saber tu propósito, eso es la revelación que hace Dios en nuestras vidas. Aunque todo el mundo cree saber o cree entender acerca de para qué o quién es Dios, ¿por qué entonces hay entre esas personas tanta amargura? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Por qué se disputan tierras, casas? ¿Por qué hay tanta situación de celos? ¿Por qué hay tantas contiendas? ¿Por qué hay alcoholismo? ¿Por qué hay drogas? ¿Por qué hay pornografía? ¿Por qué hay prostitución? ¿Por qué todo eso? Si dicen, sí, Dios, Dios, Dios. Es un Dios a su imagen, a su modo, es un Dios a su comodidad. Pero cuando entendemos al Dios justo, que al que estamos estudiando, sabemos que no es eso. Cuando estamos en Cristo entendemos el propósito de nuestra vida, caso contrario a los que no están en Cristo. Y eso de dándonos a conocer el misterio de su voluntad es el conocimiento del misterio de su voluntad. Es un gran propósito de Dios, el cual estaba escondido, y escuchen, y ahora es revelado en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que el Pablo nos está diciendo. Porque se anunciaba que venía Cristo, ya no lo revela. En el Nuevo Testamento el sentido de misterio, escuchen, fíjense que esta definición es algo que está escondido para los paganos, pero está claro para el cristiano. Eso qué tremendo, ¿verdad? Por esto está muy claro de entender. ¿Por qué? Ahora podemos saber por qué. Yo les decía cómo Dios resiste al soberbio, y lo dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos un corazón arrepentido, contrito, humillado delante de Dios, saber que no somos nada ante Dios, para que Él opere en nuestras vidas, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Señor, me arrepiento, no sabía todo esto, yo no entendía, yo pensé que te agradaba que yo fuera cada 8 días y que ahí me limpiara y que el domingo, el lunes, el martes volviera a ser el mismo. No. Lo que el Dios quiere es un cambio total en tu vida, en tu conducta, una entrega de corazón, realmente que Dios viva en tu corazón, que reflejes la alabanza de su gloria. Dios nos da esa gracia para poder tomar decisiones correctas, por eso inteligencia y sabiduría. ¿Escucharon? Para nuestra vida, pero no tan solo para esta vida. Todo lo que hagamos va a tener una repercusión en la eternidad. Y eso es lo que es más grande, porque ahora por segundos de satisfacción carnal, no lo cambias por un tiempo en la eternidad, siempre con nuestro Señor. Mucha gente se va, mucha gente ha apostatado, mucha gente se decía cristiano y cayó en las redes del diablo, pensando que ahora son libres, pero ahora están más entregados al pecado, ahora están encerrados en esa cárcel, entregados al pecado, como lo dice su palabra, y saben, difícilmente salen de ahí solamente con oración, solamente que el Espíritu, que no se contriste el Espíritu, que no se haya apartado. Y al final lo vamos a ver, ya al final voy a decir, porque voy a tener una conclusión hacia 3 tipos de personas, para saber, tú que no eres cristiano, tú que eres cristiano y tú que te has apartado. La obra de nuestro Señor Jesucristo va a operar siempre que ese corazón se arrepienta, pero va a tener un tiempo y un momento. Una de las mayores decisiones más importantes que afecta a la vida eterna es saber que Dios se habría propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo.
¿Qué significa que eso? Que Cristo es la cabeza de la creación, tanto de los cielos como de la tierra. Cristo es la cabeza. Eso tenemos que entender. No es nadie ni todas esas figuras, ni todas esas situaciones en nuestra mente, que la mamá de Dios, que no, es Cristo, es Cristo. Ay, hermanos, me gustaría hablarlo claro, pero lo hablamos con prudencia y con amor para que el Señor les revele y no se cierren corazones, que el Señor les haga entender que es Cristo, que solamente a través de Cristo y por Cristo es que llegaremos al Padre. Por eso a lo mejor tú eres el de los primeros que las primeras veces que escuchas el Evangelio, pero este es un Evangelio real, verdadero, sin ningún otro propósito. El propósito que tiene es llevarte al Padre, es el único que tiene, es que te arrepientas y que tú veas ante este mundo hedonista, donde este mundo te atrapa, donde la seducción, el placer, donde que escuchas, lo que ves, todo te lleva al pecado, tú digas, no, ya no puedo ser así. Mi vida se está yendo al hoyo y yo no me había dado cuenta, pero hoy esta llamada es muy importante. Porque ese Cordero amoroso y tierno que llegó, que vino hace más de 2000 años, va a venir de nuevo. ¿Sí lo habías pensado? Va a venir, pero no va a venir como Cordero. Va a venir y ¿saben una cosa? Va a venir con toda su iglesia a juzgar. Va a venir como león. Y quizás ya sea muy tarde. Quizás sea muy tarde. Por eso si escuchas el día de hoy la voz de Dios, atiéndelo. Si Dios es justo, entonces Él ha de hacer justicia de todos tus pecados. Tú decides hoy si quieres arreglar tus pecados en Cristo o tú crees que tú puedas arreglar tus pecados en Dios. La palabra de Dios nos enseña que no puedes, que lo que tú quieras hacer por tu voluntad, por tus fuerzas, o si crees que alguien o que un hombre de esta tierra pueda perdonar tus pecados, no es así. Primera de Timoteo 2:5, es el único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo. Es en Cristo quien puedes tener el perdón de tus pecados. Por eso estas prédicas, por eso esta enseñanza, por eso Pablo les decía a los efesios, recuerden quién les dio vida. Recuerden cómo estaban, aguanten, soporten las dificultades, soporten lo que están pasando, porque lo que les espera es en gran manera hermoso. Cristo ya pagó por nosotros, y ese misterio de que Cristo pagando por el pecador arrepentido y juzgando al que no quiso ser hallado en él para ser librado de ese juicio, eso es lo que Dios nos lo ha hecho entender. ¿Escucharon? Es lo que Dios nos ha hecho entender, cómo Cristo pagó por nosotros y cómo juzga al que no quiere ser hallado en él. Eso es lo que nos revela. Dios está reuniendo un pueblo en Cristo, y esa dispensación de los tiempos que comenzó con la vida, muerte y resurrección de Cristo terminará cuando Él regrese. ¿Escucharon? No sé si has escuchado, pero podría ser bueno que escucharas cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿cómo llega un ladrón en la noche? Por sorpresa. Y nunca te lo esperas y llega. Pero eso va a llegar para los que no conocen a Cristo. Así, por sorpresa. Porque para los que conocemos a Cristo, todos los días estamos clamando por su regreso y estamos esperando ver esa luz que todo ojo le verá. Y no sabemos cómo vamos a escuchar esa trompeta que todo el mundo le va a escuchar. Va a ser algo tremendo, pero vamos a saber que es Cristo. Para el incrédulo a lo mejor va a pensar que otra vez se va a generar otro mundo, la explosión de los mundos, o no sé qué se podrán imaginar, pero saben una cosa, va a llegar, va a venir y va a juzgar. La idea atrás de la palabra dispensación también refleja un plan o estrategia. Y la palabra dispensación es una palabra griega o economía, que viene más que se asemeja como a un amo de familia o a un mayordomo que ha establecido para el manejo de esa familia. ¿Y quién es ese? Pues nuestro Dios, que ha establecido a Cristo, esa dispensación, ese final de los tiempos con Él. Y este misterio, cuando Cristo regrese, que reinará sobre todo lo creado, que nos es dado a conocer, pues
es donde nos hace saber que todas las cosas serán reunidas en Él, como lo dice el versículo 10. Todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso Apocalipsis 21, uno que leíamos hace rato, pues que todo pasará. Y vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva. Y el mar había desaparecido. ¿Se imaginan cómo desaparece el mar? Por eso no importa lo que sucede en este mundo, no importa, es más, tiene que pasar. Si tú que te estás escuchando y tú estás viendo estos tiempos difíciles, tiempos que vienen muy fuertes en economía, la salud como está ahorita con esta pandemia, todo lo que está sucediendo, ¿saben una cosa? Era algo que tenía que pasar y vienen cosas peores. Pero por eso tenemos que estar en Cristo, para que nuestra paz y nuestra esperanza esté en Él. Es lo único que nos va a traer esa tranquilidad, esa paz. Tu cuerpo está desgastado, está enfermo, te duele todo, sí, desde luego, porque es una parte natural de nuestro cuerpo. Está establecido en el Salmo 90 que para los hombres y las mujeres 80, 85, si bien les va, dice. Pero saben una cosa, pero tarde que temprano todos llegaremos hacia ese fin, hacia la muerte. Pero de ahí sabemos que nosotros como cristianos tenemos una esperanza viva, porque en ese momento estaremos con Él, porque Él se ha ido para apartar morada para nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 11 dice, fíjense, vamos a ver cómo es que Cristo es nuestra herencia y nuestra esperanza, que es lo que les decía. En el 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ya lo vimos, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 8:16, apúntenlo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu nos está revelando que somos hijos de Dios. Y 17, y si hijos, escuchen, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, ¿cómo podemos entender cómo formamos parte de esa herencia de Cristo? Si estamos con Cristo, formamos parte de la herencia que Dios Padre tiene para Cristo. ¡Qué hermoso! Somos coherederos de Él. Cristo mismo lo dijo en la oración del aposento alto antes de llegar al Calvario, y en Juan 17:10, apúntenlo, dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Jesús diciéndole al Padre, o sea, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pónganlo en su mente lo que acabamos de leer en Romanos. Y dice en Mateo 11:27, eso nos lo dice Jesús a nosotros, nos dice que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre. Entonces, si somos coherederos en Cristo, ¿qué tenemos? Todo. ¿Te preocupa algo? Yo sé que sí, sí nos pasa, pero ¿sabes una cosa? Eres coheredero de Cristo. En las manos de Dios está tu salud, ¿escuchaste? En las manos de Dios está tu salud y tu propósito se va a hacer conforme a su voluntad. Él ya trazó algo en tu vida. Clamamos y pedimos y rogamos por esa salud que sea restablecida, pero el Señor en su gran sabiduría, Él sabe lo que está haciendo. Lo único que hacemos es hacer lo que Él nos ha mandado hacer, mostrar amor por el hermano. Nos dolemos cuando les duele, nos gozamos cuando se gozan, ¿cierto? Entonces ahora entendemos que si todo, como somos coherederos en Cristo, hermanos, si el Señor nos lleva, que eso es lo más difícil de entender, estaremos allí con Él. Y es muy fácil decirlo, pero cuando estamos ahí en el lecho de la enfermedad y cuando todo nos duele y nos preocupa, ¿por qué te preocupa? ¿Por qué te angustias? Porque ciertamente este cuerpo, todavía estamos aquí, en esta carne. Hermanos, sé perfectamente que para nuestra mente y entendimiento es difícil imaginarnos esta herencia. Pero, ¿quieres imaginarte la herencia que tienes? Ve los cielos. Escucha el Salmo 19:1, apúntalo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínate, los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, ¿qué Dios como nuestro Dios? ¿Te imaginas estar? No sé, no me imagino, no me da la mente. Ver esa ciudad celestial, ver los pisos transparentes, ver los de oro, ver
ver a los apóstoles, ¿te has puesto a pensar qué le vas a preguntar a Pablo o a Pedro? No sé, yo sí. ¿Sí o no? Pues con este ejemplo es suficiente para dimensionar la herencia, de la cual es inmensa. Pero no es una herencia como las que se adquieren o bienes en esta tierra, es importante decir. Porque las herencias que se adquieren en esta tierra por lo regular traen disputas, traen problemas, tenemos que ir a arreglarlos ante un juzgado, tenemos que ir a regularizarlos, tenemos que ir a hacer esto, o una situación de problemas ahí fuertes. Nuestra herencia ya la tenemos desde el mismo instante en que nosotros decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿No te pone eso alegre? Nuestro Dios es un Dios el cual no solamente tiene voluntad, escuchen, Él obra y Él obra de acuerdo a su voluntad. La palabra designio tiene el significado de una planeación y arreglo deliberada, en donde los medios y la manera de llevar a cabo la voluntad son consideradas y son provistas. ¿Qué quiere decir todo esto que les estoy diciendo? Que para el Señor nada se le escapa de su plan, todo ya ha provisto y todo sabe perfectamente cómo está establecido, diseñado y se ha llevado de tal manera que Él lo ha diseñado. No perdamos de vista las palabras en Él, son muy repetitivas, porque solamente en Él podemos ser predestinados, elegidos y coherederos. Estamos viendo las bendiciones de Cristo en nuestras vidas y es algo que no merecíamos, por eso un regalo inmerecido. Es que es bien importante entender esto, hermanos, porque a veces por nuestros pensamientos, por nuestra mente o por nuestro corazón pasa, es que yo no soy tan malo, porque los ritos y enseñanzas, tradiciones que nos han sido plasmadas en nuestras vidas nos llevan a creer que somos buenos y que solamente haciendo esto o haciendo aquello agradamos a Dios, o sea, por obras. La palabra de Dios es muy clara, no hay justo uno solo, no hay justo uno. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia de Dios. Y saben una cosa, nosotros necesitamos reconocer a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos reconocerlo diariamente, en todo momento. En Él, asimismo, en el versículo, lo que quiere decir en Él, ahí en el versículo 11, al inicio, es de que ya teníamos antes esa herencia de lo que es la predestinación y la elección. Y después, ahora recibimos cuando llegamos a Él esto, parte de todo lo que hemos estado hablando. Ya casi termino. ¿Qué podemos llevarnos en este momento? Pues que todo lo que el Padre diseñó para nosotros solamente lo podemos obtener a través de Cristo, estando en Cristo. Y les voy a decir algo, porque quizás tú pienses en este momento, es que Cristo, a lo mejor estás hablando mucho de Cristo, pues ¿que Cristo es el centro de todo? Sí, Cristo es el centro de todo. Estamos aquí para mostrar a Cristo, no para mostrar a ningún predicador, ninguna sabiduría, ninguna inteligencia, ni cómo canto, ni cómo... No, es Cristo el que tienen que ver ustedes, es a Cristo al que tienen que alabar, es a Cristo al que tienen que llegar. En Cristo es el único que te va a hacer ver, valorar y dimensionar lo que Él ha hecho por ti. ¿Nunca te has preguntado si te mereces lo que recibes? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Si te mereces lo que recibes? Es que eso es bien importante, hermanos, porque yo sé que en algunos sucede que llega el asombro y dices, su Señor, qué bueno eres. ¿Sí o no? Qué bueno eres, Padre. Es tu gracia y tu misericordia. Los incrédulos no se asombran, por el contrario se jactan y dicen, es por mí y por lo que yo sé, por lo que yo estudié, por lo que hice, por cómo soy, y se jactan, ya saben. Y cuando no lo reciben, protestan. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué al de enfrente sí se lo das? ¿Por qué sí a él sí le das esto y por qué a mí no? ¿No lo han visto? ¿No lo han escuchado? Yo creo que sí. Ahora, les pregunto, ¿no te asombras
¿No te asombras escuchar todo lo que has escuchado que Dios nos ha regalado en Cristo y que es un regalo que no merecíamos? ¿No te asombras el día de hoy? Los incrédulos no llegan a entender esto y por eso viven como viven, siempre en el lazo del pecado, siempre. Planean su vida y desde que amanece están diseñando cómo. Y saben una cosa, ¿y cuál es ese pecado? Pues Gálatas 5:19 nos dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por si piensas que no estás en alguna de estas, dice cosas semejantes a estas. Ya tendremos una enseñanza acerca de esto, pero no hay cosa que se escape a Dios. Ese corazón engañoso y perverso que tú crees que es bueno, no. En todas estas, si pudiéramos desglosar cada una, vas a ver que fallamos mucho. Ya estoy terminando. Por el contrario, nosotros nos ha sido dado la gracia, hermanos. Y esa gracia es la que nos da sabiduría e inteligencia. Y ya vimos qué es la inteligencia: el discernimiento para entendernos cómo vivir aquí y hacia dónde vamos, allá, ¿cierto? Pero si tú que escuchas esto y no crees en esto que has escuchado durante toda esta hora, es decir, en Cristo, déjame decirte lo que dice el mismo Dios en Isaías 55:6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino. Impío es aquel que peca, aquel que está fuera de Cristo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso les decía yo, voy a terminar en 3 sentidos. Esto es para los incrédulos. Deja de pecar, deja esos pensamientos vacíos, esos pensamientos que te llevan a pensar solamente en ti para tu beneficio. Deja de pensar en aquel que está haciendo algo para ti malo y que tú quieres ganarle. No, entrega al Señor tu vida. Deja de tener celos, deja de tener ira, deja de tener contiendas, deja de maldecir con tu boca, deja de hablar palabras profanas que agreden totalmente la palabra de Dios. Por cuanta toda palabra pronuncies serás juzgado, dice su palabra ese día. Entrega tu vida al Señor, entrega tu vida a Cristo. Pero también hay una parte muy importante para aquellos que se han apartado, aquellos que alguna vez decidieron seguir a Cristo y decirle: sí, Señor, yo te sigo, pero cayeron en el lazo de la tentación, se desviaron y se apartaron. Yo les decía: no permitas que el espíritu se contriste y que se vaya por completo, porque en ese día ya no va a haber más sacrificios, como dice Hebreos 6:8, dice que no va a haber más sacrificio por hacer, ya no va a volver a sacrificarse a Cristo. Y para ti que eres cristiano, has escuchado toda esta prédica, has escuchado cómo tenemos en Cristo todas estas bendiciones, cómo Dios nos da la revelación, el entendimiento, la sabiduría para poder vivir nuestra vida, la inteligencia para poder discernir. ¿Has sentido el placer de perdonar? ¿Has sentido lo que es quitarte esa carga del corazón de perdonar? ¿Saben una cosa? A Dios le encanta perdonar, disfruta perdonar. Y si hoy estás conociendo a Dios, si hoy estás escuchando su palabra cada vez más, cristiano que me escuchas, el perdón muchas veces es un lastre que nos está llevando cada vez más a la desviación, a quitarnos de la vista a Cristo.
Entre familias, cuánta amargura hay, cuánta pelea, cuánto odio hay, cuánta falta de perdón hay entre familias y entre familias cristianas. Necesitamos caminar con Cristo, y Cristo es paz, Cristo es amor, Cristo todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona. Yo no sé si esta mañana el Señor te ha hablado. A mí sí, a muchos yo creo. Tenemos que dar gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces necesitamos pedirle al Señor que vuelva a llamarnos, quizás, no sé, que nos perdone, que nos muestre el corazón, que nos limpie de esas cadenas, de esas cárceles que nos tienen atados, cuando Él mismo nos ha enseñado 70 veces 7, dice. Hermanos, el camino hacia Dios es sacrificar tu yo. Sacrificar tu yo significa renunciar a tus derechos, renunciar a lo que piensas que tú tienes razón y tienes derecho. Entrégaselo al Señor y di: Señor, tú sabes y haz justicia conforme a la multitud de tu gracia. Yo he decidido perdonar el día de hoy y no cargar con más amargura en mi corazón. Quiero seguirte, Señor Jesús. Quiero caminar esta carrera de manera ligera, sin tener ese lastre que vaya yo arrastrando y que cada vez se va haciendo más grande. Ayúdame, Señor. Vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa palabra. Señor del cielo, Dios bueno, Padre eterno, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos limpia, nos muestra, nos revela, nos confronta. Saca desde lo más profundo de nuestro corazón eso que tenemos tan arraigado, que pensamos que tenemos la razón, el derecho, y nos los muestras aquí delante de nosotros y nos dice: termínalo, sígueme, así no puedes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a caminar contigo. Ayúdanos a ver arriba, a tener los ojos puestos en ti. Señor, gracias porque este regalo que no merecíamos, Señor, nos muestra y nos revela todo lo que tú hiciste. Si tú fueras como nosotros y pensaras como nosotros y fueras de esa amargura como nosotros, imaginamos todo lo que te tendrías que estar quejando en cada paso, en cada momento, en cada día que tú pisaste esta tierra. Mas sin embargo, tú no abriste la boca, tú callaste, cerraste los labios y dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito seas, mi Dios, Señor, mi Jesús, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Redentor, mi Salvador. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos muestras, Padre, nuestra verdad, nuestra verdadera identidad, Señor, y nos muestras nuestra verdadera realidad de lo que somos. Nada, nada. Y tú eres todo, mi Señor. Señor, llévanos, Padre. Condúcenos, guíanos, cuídanos, protégenos, alimentanos, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por todo. No perdemos la capacidad de asombro, Señor. No perdemos ese tiempo, no perdemos ningún momento. En todo el día damos gracias. Gracias por el pan, gracias por la comida, gracias por el vestido, gracias por el trabajo, por la salud, pero sobre todo gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias porque seamos alabanza tuya, Señor. Te damos un fuerte aplauso, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis hermanos, pues les deseo el mejor de los días. Y les digo el mejor porque podemos entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios bendiga sus mesas, que Dios bendiga su día y disfruten con su familia lo que Dios les ha preparado para hoy. Bendiciones, mis hermanos, nos vemos de aquí 8 días. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.